Mi gente, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en sus hogares. Es una enorme alegría el acompañarles nuevamente, comentando sobre el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. Hace unos cuantos días yo decía que por medio de la oración nos ponemos en la presencia de Dios. Que entrar en la presencia de Dios es lo más importante de la oración. Decía que a través de la oración podemos llegar a tener una relación personal con Dios. Y que nosotros los creyentes vivimos en una batalla constante contra las fuerzas del mal. Y que necesitamos revestirnos con la armadura de Dios, que solo podemos conseguir a través de la oración. El tema de hoy es la misericordia de Dios. Y el propósito es confiar en Dios y dar frutos de amor. En el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma que encontramos en Lucas capítulo 13 del versículo 1 al 9, Jesús nos comparte la parábola del árbol de higos que no ha producido frutos. Pero antes el Señor Jesús quiere educar a algunos hombres sobre la naturaleza de Dios. Y es que en la antigua alianza los creyentes tenían una percepción errónea sobre las consecuencias del pecado y creían que Dios era un Dios despiadado y vengativo, sin considerar para nada su compasión, ni mucho menos su misericordia. Por eso Jesús trata de aclarar que lo malo que nos ocurre en nuestra vida no es porque Dios quiere castigarnos por causa de nuestros pecados personales. Y continúa infiriendo que puede haber personas con muchos más y peores pecados, los cuales merecerían un peor castigo y sin embargo no lo están recibiendo. Ahora bien, también les dice que si no se arrepienten de sus pecados, van a morir de manera semejante. Eso dice Jesús. En otras palabras, nadie está exento del castigo por los pecados, pues todos vamos a morir algún día y vamos a tener que dar cuentas. Porque como dice la palabra en Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. En cambio, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado nos lleva a la muerte y Jesucristo nos da vida. Es bueno recordar que el sufrimiento, las enfermedades y la muerte entran al mundo como consecuencia del pecado original por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, mientras estemos en esta vida, estaremos expuestos al sufrimiento, independientemente de nuestros propios pecados o inclusive de nuestra santidad. A veces pareciera algo injusto ver cómo tantas personas buenas tienen que pasar por tantos sufrimientos, mientras que hay personas muy malas a las cuales aparentemente todo les sale bien en la vida. De seguro que para algunos de ustedes estas palabras les parecen familiares. Cualquiera podría preguntarse, ¿y cómo es que Dios permite la maldad? Entonces, vamos a profundizar un poco más sobre esto. El magisterio de la Iglesia nos enseña en el Catecismo, en el numeral 324, dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es un misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo.
por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Primeramente, quiero explicar que cuando la iglesia habla de misterio, se refiere a algo que para nosotros poder comenzar a entender, necesitamos la gracia de Dios. Son muchos los libros que se han escrito sobre el porqué de la existencia del mal en el mundo. El catecismo dice que la presencia de Jesucristo en el mundo es la respuesta de Dios al mal. Dios, más que una respuesta, Dios actúa, nos da una solución. La iglesia enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo. Eso enseña la iglesia. El apóstol San Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Esta parte del Evangelio nos habla sobre los inicios de la creación. Es bueno recordar que además de la vida, al crearnos, Dios también nos regaló el libre albedrío, o sea, la libertad de elegir lo bueno o lo malo. Recordemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, no acogieron la palabra de Dios y eligieron desobedecerle. En otras palabras, parece que Adán y Eva no sabían, o tal vez habían olvidado, que al escuchar la palabra de Dios y vivirla, o sea, obedecerlas, ellos recibían la vida. Ellos no entendían que al no creer la palabra de Dios, al desobedecerlas, al no vivir la palabra de Dios y pecar, ellos perdían esa vida, la gracia santificante, la vida que Dios le estaba dando. Nuestro primer padre, Adán y Eva, no supieron escoger y utilizaron de mal manera el regalo de la libertad que habían recibido de Dios. Por no creerle a Dios, por el mal uso de la libertad, el mal entra a la vida del ser humano. Y por eso todos nosotros estamos expuestos al mal en este mundo. Pero la misericordia de Dios está por encima de todo eso. Y Dios, viendo esa triste realidad humana, envía a su Hijo, como dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso la iglesia también enseña que Jesucristo es el Verbo encarnado. Esto es algo que podemos confirmar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al Jesucristo encarnarse en la humanidad, eleva a la humanidad a su plenitud. Por eso yo decía que Jesucristo es la plenitud del ser humano. Decía que Él es quien hace que la palabra de Dios llegue a su plenitud en nosotros. Yo espero en Dios que ya se vayan dando cuenta de por qué el catecismo dice que la respuesta de Dios sobre el mal que nosotros permitimos entrar en nuestra vida solo la encontramos en Jesucristo. Jesucristo es la solución del mal.
Si el pecado es una enfermedad para nuestra alma, el Señor Jesús es la medicina con la que Dios nos sana. Y es que Dios es el único que de lo malo puede sacar cosas buenas. Aún de cada uno de nosotros que somos malos, Dios puede sacar cosas buenas. Aún de nuestras miserias, Dios puede sacar cosas buenas. Porque Dios nos ama así tal y como somos. Dios nos ama aún en nuestras miserias. Eso es la misericordia de Dios. El amor de Dios aún en nuestras miserias. Si todavía no estás entendiendo todo, no te preocupes, no te desanimes. Sigue adelante. Recuerda que hay cosas que solo vamos a poder entender plenamente en la vida eterna. También en Romanos 8:28, el Señor nos enseña que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según sus designios. Esto significa que hasta las cosas malas benefician a los que aman a Dios. Entonces, lo importante es amar a Dios. También es bueno recordar que esta vida es corta, que todo es pasajero y que en lo que tenemos que poner toda nuestra interés, nuestra atención, es en llegar a la vida eterna. Una de la diferencia entre una persona intencionalmente pecadora y una persona viviendo en santidad es la actitud que tiene al enfrentar las dificultades y los sufrimientos de esta vida. Para la persona de fe, las dificultades de esta vida son oportunidades para crecer en santidad y virtud. La persona de fe ofrece los sacrificios de esta vida y los une a los padecimientos de Cristo en la cruz. De esa manera, los padecimientos adquieren otro sentido, un sentido de redención. El dolor no deja de ser dolor y nadie quiere sufrir dolores, pero el dolor unido a Jesús crucificado se convierte en un dolor fructífero, un dolor que produce frutos de virtud y santidad, frutos llenos de amor, frutos que trascienden más allá de esta vida, frutos que trascienden hasta la vida eterna. Al final de nuestra vida, cuando tengamos que dar cuentas a Dios, seremos juzgados en el amor, en cuanto amaste, en cuanto yo amé. Por eso dice la palabra en Sabiduría 3, versículo 4. La gente pensaba que su sufrimiento era un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. El creyente sabe que los padecimientos y dificultades de esta vida son pasajeros y que la verdadera vida es la vida que Cristo nos ofrece. Una vida que nunca termina, donde no hay sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte. Pero para poder entrar en esa vida necesitamos la santidad, vivir en gracia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos no conocían estas cosas, ni mucho menos podían entender que la misericordia de Dios por la humanidad radica en su esencia, el amor. Ellos no sabían que Dios tomó la iniciativa de amarnos primero, así tal y como somos, que Él nos ama con un amor sin reservas, aún en nuestras miserias, un amor gratuito, el cual no hicimos nada para merecernos su amor. Ellos no entendían que no hay nada tan bueno que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y que no hay nada tan malo que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ellos no sabían nada de esto y visualizaban a Dios como el dueño de la higuera, ese que quería cortar la higuera. Pero Jesús le estaba tratando de comunicar que Dios
más bien era como el viñador misericordioso que nos regala más tiempo para que demos fruto. Es interesante leer el comentario de San Agustín sobre la parábola de la higuera que Jesús nos comparte en su evangelio. Decía San Agustín: el árbol de la higuera representa el género humano, porque cuando pecó el primer hombre, cubrió su desnudez con hojas de higuera. Esto es, los miembros de que nacemos. Continúa diciendo: también el viñador que intercede representa a todo santo que dentro de la iglesia ruega por el que está fuera de ella, diciendo: Señor, perdónala por este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Cavar alrededor es enseñar la humildad y la paciencia, porque la fosa es la tierra humilde y el estiércol es las inmundicias, pero da fruto. La inmundicia del cultivador es el dolor del que peca. Los que hacen penitencia la hacen sobre sus inmundicias, pero obran con verdad. Y también dice San Agustín: y si no, la cortarás después. Esto es, cuando venga en el día del juicio a juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta entonces, por ahora, perdona. Por ahora perdona, dice. Entonces, ahora estamos en el tiempo del perdón de Dios. Estamos en el tiempo de la misericordia. Dios nos da toda una vida para que demos los frutos que Él espera de cada uno de nosotros. Dios nos regala la confesión para que preparemos el terreno que es nuestro corazón, para que podamos recibir y aprovechar mejor el abono que es el alimento del cielo, la Sagrada Comunión, su cuerpo y su sangre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Si Dios lo permite, hasta la próxima semana.